Muchas bendiciones, hermanos. Qué bendición encontrarnos otra vez aquí para compartir la palabra de Dios. Igualmente en Jeremías, el libro de la Biblia, ¿verdad? El profeta Jeremías, y esta vez obviamente en el capítulo 3, el siguiente, el 2. Entonces, pues antes de leer, quiero que entremos en contexto. El libro de Jeremías, ¿verdad? Fue escrito antes de Cristo. Entonces, obviamente con una cultura diferente, un tiempo diferente. Entonces, muchas cosas en la Biblia, pues obviamente no hay que agarrarlas literalmente, como dicen, pero sí meterlas en nuestro contexto. No es que manipulamos la Biblia como queramos, lo que me convenga. Si esto me convence, si esto me conviene, lo agarro. No, así no funcionan las cosas tampoco. Pero también hay que entender de que la Biblia, pues ese libro es un libro obviamente moderno porque tiene un montón de profecías, pero también se escribió en un contexto específico y muchas veces para gente específica. Pero nosotros lo vamos a agarrar y vamos a ver cómo Dios ve la infidelidad hacia él. Entonces, como ya les dije, entendamos bien lo que dice la Biblia, no malinterpretemos, ni tampoco, ¿verdad? La interpretemos siempre a nuestra manera porque nos gusten o no nos gustan las cosas. No, hay que verlo desde una forma inteligente y sabia, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 3, dice así: el Señor dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella, al separarse de él, se casa con otro hombre, el primero no volverá a unirse con ella. Eso sería una grave ofensa al país. ¿Cuál país? El país de Israel. Dice, sin embargo, tú, Israel, te has prostituido con muchos amantes y ahora, ¿quieres volver a mí? Yo, el Señor, lo afirmo. Vemos claramente, como les digo, o sea, contexto de Israel antes de Cristo. Entonces, actualmente, en el tiempo que vivimos, si dos personas se divorcian y luego la mujer se casa con otro hombre, obviamente todo siempre dentro de la voluntad de Dios, no es que se va a hacer a la ligera, ni que Dios aprueba el divorcio, o sea, son cosas que pasan y son cosas que Dios obviamente no te va a condenar ni te va a mandar al infierno si te divorcias, obviamente no, porque ese no es el pecado imperdonable. Pero en el tiempo de Israel, digamos, divorciarse y que la mujer pues anduviera con otro hombre, se casa con otro hombre, luego dice, el primero no volverá a unirse con ella, o sea, el primer esposo que tuvo no puede volver a ser esposo otra vez de la mujer, nunca más, porque era una ofensa al país. En los tiempos que vivimos, pues imagino que sí habrán casos. No conozco ninguno, pero sí deben haber casos. ¿Es pecado? Pues es un tema muy controversial. No estamos discutiendo eso en este momento. Entonces, vamos a verlo desde este punto. Desde el punto de Israel, donde sí era una grave ofensa. En Israel, como lo dije, antes de Cristo. Podemos un día agarrar un día entero devocional, pues para discutir ese tema del divorcio, pero según la Biblia, obviamente, ahora no según mi criterio y según nada. Pero en este momento lo vemos como Dios desaprueba esa conducta para Israel y lo pone como ejemplo de cómo Israel, dice aquí, anduviste con tus amantes. ¿Qué son esos amantes que se refiere Dios a Israel? ¿Por qué Israel? Si estabas casado conmigo, ahora vas con tus amantes. ¿A qué se refiere Dios con eso? Pues podemos verlo en nuestros tiempos, ¿verdad? La idolatría. Israel era idólatra. Muchas veces se les presentaba un dios ajeno de algún otro país. Dicen que la diosa Cera. Dicen que gana las guerras. Dice que la persona que adora a la diosa Cera, sus cultivos crecen y crecen y crecen. Eso era la prostitución que Dios habla del pueblo de Israel. Y ahí se prostituía a otras culturas, a otros dioses. Y dejaban de seguir al único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, también podemos verlo en nuestra propia vida, como nosotros, los que somos hijos de Dios, los que ya hemos nacido de nuevo, los que ahora somos esposa de Cristo, muchas veces tristemente y con toda la vergüenza nos prostituimos también. Como lo dije, no de la forma literal, sino de una forma en la que muchas veces por causa del dinero, pongámoslo así, por causa del dinero que se ve mucho, se prostituye al dinero un hijo de Dios y empieza a trabajar los domingos, los sábados y obviamente de lunes a viernes. Se olvida de la iglesia, le dicen, hermano, tenemos una vigilia el viernes. Y el hermano dice, no puedo porque tengo que trabajar sí o sí. Obviamente hay gente que tiene horario, hay gente que no puede faltar al trabajo, pero hay gente también que por afán al dinero no pueden faltar nunca porque van a perder plata. ¿Eso qué es? Prostituirse. Prostituirse el dinero, tener un nuevo Dios el dinero. Que
tal hermano está pasando una necesidad, usted lo sabe claramente, que tal vez no tiene comida, que tal vez no tiene ropa para vestir, y usted tiene cómo ayudar y no lo hace, pues está pegado a ese Dios suyo, al Dios dinero. Se está prostituyendo como hijo de Dios y Dios aborrece ese comportamiento. Entonces cuando usted va y viene entre dioses, entre sus propios dioses, va y viene y juega con Dios, con el Dios verdadero, juega y juega y juega y sí y no, y sí y no, y sí y no, Dios aborrece eso y lo ve como un insulto. Así como Dios se lo dice a Israel. Y dice, vean lo que dice en la palabra de Dios, en el 2. Mira las lomas peladas, fíjate bien, donde no te has dejado deshonrar, le dice Dios al pueblo de Israel. Sentada como árabe del desierto a la orilla del camino esperabas a tus amantes, has manchado el país con tu prostitución y tu maldad. Por eso han faltado las lluvias en invierno y primavera. Tienes el descaro de una prostituta, debería darte vergüenza. Hace poco me decías, Padre mío, amigo de mi juventud, ¿vas a estar siempre enojado? ¿Te va a durar la ira para siempre? Y mientras decías eso, hacías todo el mal que podías. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo también, como lo hacía Israel. Vamos al culto y decimos, Padre Santo, Señor, te bendigo, te adoro. Nos pasan al frente, oramos, predicamos, hacemos de todo. Pero después o antes de eso estábamos cometiendo un pecado. ¿Qué pasa cuando llega esa situación donde un cristiano dice, me da igual, voy a ver una película que sé que tiene cosas sexuales, digámoslo así? Entonces, y luego me toca predicar. Pues sí, qué bonito. Decimos, Padre mío, amigo de mi juventud, vas a estar enojado. Pero ya luego de antes, o de eso, o después de eso, estamos haciendo la maldad. Entonces, ¿cómo está el asunto? ¿Cómo está el asunto? Este es el descaro de una prostituta. Es el descaro de una prostituta. Una persona que hoy anda con Dios y dice, bendito Dios, y ya después anda haciendo lo que le da la gana. Es descaro de prostituta, hay que aceptarlo. Si usted está en esa situación, acéptelo. Dios no te va a mandar un rayo inmediatamente o no te va a quemar con fuego. Acéptelo y dígale a Dios, Dios, he pecado contra ti, he hecho mal, he hecho todo lo abominable que he podido, pero Señor, ten misericordia de mí. Reconozca su humanidad y pídale a Dios que lo cambie. Dios, si Dios ve en usted verdaderamente un corazón arrepentido, un corazón que quiere cambiar, que quiere dejar ya la prostitución, Dios va claramente a salvarte. Pero tiene que ser realmente arrepentimiento. Si no, es lo mismo que estamos hablando, como lo hace Israel. Dice, vamos a ver también ahora, eso es una palabra muy bonita, ya la he oído en bastantes prédicas. Dice, en el versículo 6, en tiempos del rey Josías me dijo el Señor, ¿has visto lo que hizo la rebelde Israel? Fue y se dedicó a la prostitución sobre toda loma alta y bajo todo árbol frondoso. Yo pensé que aún después de todo lo que ella había hecho, volvería a mí, pero no volvió. Su hermana, la infiel Judá, vio esto y vio también que yo repudié a la rebelde Israel y que me divorcié de ella, precisamente por el adulterio cometido. Pero Judá, la infiel hermana de Israel, no tuvo temor, sino que ella también se fue y se dedicó a la prostitución. Y lo hizo con tanta facilidad que profanó el país. Me fue infiel adorando a las piedras y a los árboles, ¿oyeron? O sea, no todo es literal, aquí literal no es prostitución, es como estar casado, o sea, sí, a lo literal, digamos, estar casado con Dios, tener una relación con Dios y abandonar esa relación por irse con sus amantes. ¿Quiénes eran los amantes? Ir a adorar piedras, ir a adorar árboles, ir a adorar dioses que no son dioses. Y dice, y después de todo esto, la infiel Judá tampoco volvió a mí de todo corazón, sino que me engañó. Yo el Señor lo afirmo. El Señor me dijo, la rebelde Israel es menos culpable que la infiel Judá. Ve y anuncia este mensaje mirando hacia el norte. Es duro como muchas veces nosotros, hijos de Dios, viendo a un hermano que pecó, muchas veces hasta lo criticamos, decimos, ¿cómo va a hacer eso? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Vean la bajeza en la que está. Y también como dice la Biblia, o sea, vemos la paja en el hermano, la paja que tiene en el ojo, pero no vemos la viga que tenemos nosotros. Muchas veces nosotros somos esa hermana de Israel que la ve pecar, le da igual y más bien hace lo mismo. Hasta está haciendo lo mismo que hizo su hermana infiel Israel. Entonces,
¿Qué es lo que puede esperar uno de parte del Señor? Una reprimenda, un castigo. No porque Dios diga, eres malo, te voy a castigar, chilillazos, no. Es porque Dios nos ama. Si usted ya se arrepintió y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador, usted es parte del pueblo de Dios. Usted es una oveja en el rebaño de Jesucristo. Y Él prefiere quebrarte una patica para que no te coman los lobos, a que vayas con todo tu cuerpo entero y te devore los lobos, te devore el pecado. Entonces, esas muchas veces es el castigo que Dios nos manda porque nos ama. Como Él nos ama, muchas veces nos deja sufrir para que entendamos que fuera de su amor y fuera de Él no hay nada. No seamos como hizo Israel, como hizo Judá, que se prostituyó. No seamos como hizo Israel, que le dijo, Padre mío, amigo de mi juventud, y luego hacía todo el mal que podía. Arrepintámonos realmente. Entendamos realmente que la relación que tenemos que tener con Dios es de fidelidad. Tenemos que ser fieles a Dios. No podemos habernos casado con Él para luego ir con amantes. O sea, ¿qué me refiero? Pecado, muchas cosas, idolatría, tantas cosas que podemos hacer nosotros los seres humanos para serle infiel a Dios. Y luego volver y decirle, Dios, perdóname, Señor. Señor, te prometo que no lo vuelvo a hacer. No, o sea, hay que serle fiel a Dios. Hay que entender algo, obviamente. Nunca vamos a dejar de pecar. Somos seres humanos, vivimos en un cuerpo mortal. Pero la práctica del pecado es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que andar brincando y brincando de aquí para allá. Porque lo único que nos espera es la desgracia. Lejos de Dios es la realidad. Andar jugando con Dios es un peligro. No hay por qué hacer eso, hermanos. Entonces, ya sabemos, ¿verdad? Cómo funciona esto. Cómo funciona serle infiel a Dios. ¿Qué es lo que trae serle infiel a Dios? Desgracia para nuestra vida. Siguiendo con el punto, ¿verdad? Sobre la infidelidad. El Señor, aunque nosotros muchas veces le somos infieles, ¿qué hace Dios cuando ve esto? Ya lo dijimos, muchas veces no éramos esclavos y terminamos en esclavitud. Pero escuchen también lo que Dios hace, porque Dios sí nos castiga, como somos sus hijos y como nos ama, nos manda una reprimenda. Pero también escuche lo que dice Dios, a ti que pecas constantemente, a ti que le eres infiel. Mira lo que te dice. El Señor afirma, vuelve a mí, rebelde Israel, no te recibiré de mal modo, ni mantendré mi enojo por siempre, porque soy bondadoso. Yo, el Señor, doy mi palabra. Reconoce tan solo tu maldad. Es que vean, no hay que ir inventándole a Dios excusas. Dios dice esto porque por el otro, porque esto, porque aquí. No. Reconoce tu maldad, reconoce lo que estás haciendo. Háblalo, dilo en voz alta delante de Dios. Y que fuiste rebelde. Dice, reconoce tu maldad y que fuiste rebelde contra el Señor tu Dios. Que corriste en busca de amores extraños, dejando todo debajo de todo árbol frondoso y no obedeciste mis órdenes. Yo, el Señor, lo afirmo. Es así de simple. De eso se trata. Me acuerdo yo que en una prédica que di hace unos meses en la iglesia, hablé sobre precisamente el abandono del pecado. Creo que así se titulaba la prédica. No me acuerdo exactamente, pero creo que era el abandono del pecado o era uno de los puntos. Entonces, en uno de mis puntos del abandono del pecado, pues hablé precisamente sobre cómo hacerlo. Y era confesarlo, arrepentirnos y someternos a Dios. Esa es la clave para realmente abandonar el pecado. Confesarlos. ¿Qué dice el Señor? Reconoce tan solo tu maldad y que fuiste rebelde contra el Señor tu Dios. Si usted primero no reconoce y dice, no, yo lo que estoy haciendo es por esto, o porque no tengo otra opción, o porque estoy solo, porque no tengo a nadie, o porque soy débil, o porque... No. O sea, reconozca que usted es malo, que usted es culpable y que usted, si es por usted mismo, usted merece el infierno. Dígaselo a Dios, dígale, Dios, Señor, por mi maldad, Dios, yo merezco el infierno. He hecho mal, Señor. El castigo eterno es lo que espera una persona como yo. Primero reconózcale a Dios. Y si usted tiene una adicción, dígale, Señor, tengo una adicción. ¿Ok? Y no tenga miedo de decirlo. O sea, se lo está diciendo a Dios. Dios no te va a juzgar. Si usted me lo dice a mí, capaz que yo lo juzgo. Si usted hoy se lo dice a un pastor, capaz que el pastor te juzga, porque somos seres humanos. Y es algo que sabemos hacer muy bien. Pensar que el otro es malo cuando es una persona que está luchando nada más. Entonces, dígaselo a Dios. Dígale, Señor, yo lo que merezco es la condenación. Señor,
Por mi pecado, Dios, siempre he estado alejado de ti, Señor, y he hecho cosas que son abominables delante de ti. Reconózcalo primero. No tenga miedo delante de Dios de reconocer cualquier pecado, no importa el que sea. Luego de eso, arrepiéntase. Ya habiendo confesado, arrepiéntase y busque del Señor. Dice la palabra de Dios: regresen, hijos rebeldes, pues yo soy su dueño. Tomaré uno de cada ciudad y dos de cada clan y los haré volver a Sión. Hay que volver a Sión, hay que volver a Dios, hay que regresar. Como hijos rebeldes hay que regresar. Regresar, volver a Dios. ¿Eso a qué se refiere? Si usted no estaba leyendo la Biblia, empiece. Si usted no ora constantemente, hágalo. Si usted se congrega lo mínimo, pues empieza a congregarse un poquito más. Si usted antes no se cuidaba tanto sus ojos, lo que veían sus ojos, lo que hablaba su boca, las personas con las que usted se relacionaba, pues empieza a cambiar eso. Eso es parte del arrepentimiento. Y luego viene el sometimiento a Dios. Empezar a buscar más de Dios, más. Ame al Señor con todo su corazón. Es el primer mandamiento. Sométase a Dios. Y luego de eso el abandono del pecado viene. Pero vea lo que dice el Señor. Todo es con el primer paso. Y es: reconoce tan solo tu maldad. Después de eso Dios te va a ir dando los pasos. Y aquí ya los oíste también. Vamos a ver también qué respuesta tenemos que hacer nosotros. ¿Qué tenemos que decir para que Dios vea realmente arrepentimiento en nosotros? Eso es algo que tiene que salir del corazón. Pero aquí tenemos como ejemplo personas que se arrepintieron. Personas que primero confesaron. ¿Qué es esto? Veamos lo que dice. Respuesta de los israelitas al Señor. Ese es el título, ¿verdad? No es oficial, pero ahí está, para ayudarnos a entender. Dice: aquí estamos, acudimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. De nada nos sirve ir a las colinas o gritar sobre los montes. Solo en el Señor nuestro Dios encuentra Israel su salvación. La vergonzosa idolatría nos ha hecho perder lo que nuestros padres consiguieron desde que éramos niños: ovejas, ganados, hijos e hijas. Dice, eso fue lo que sus padres consiguieron. Seguimos. Humillándonos, pues, avergonzándonos, cubiertos de deshonra. Dice, pues desde niños y hasta ahora, y nosotros y nuestros antepasados, hemos pecado contra el Señor nuestro Dios y no le hemos obedecido. ¿Ven qué sencillo que es? Si usted está cometiendo un pecado, si usted está haciendo algo que no está dentro de la voluntad de Dios, dígale eso. Cada vez dígaselo siempre: Señor, he pecado contra ti. He pecado contra ti. No te he obedecido, dice la palabra de Dios. La vergonzosa idolatría me ha hecho perder bendiciones, Señor. De nada me sirve ir a gritar a las colinas, de nada me sirve ir a los montes, porque solamente en ti encuentro salvación. Dígaselo a Dios. Dígale a Dios que usted está mal. Confiésele sus pecados, para que esa infidelidad que usted tiene en contra de Dios, hacia Dios, entonces sea perdonada. Pero tiene que confesar sus pecados, tiene que arrepentirse realmente y someterse a Dios, para que Dios te salve. Porque no hay nada que tú puedas hacer. O sea, tienes simplemente que aceptarlo, aceptar el pecado que has cometido delante de Dios y decirle: Señor, he pecado, he hecho mal, me arrepiento, no quiero volver a hacerlo. Y Él en su gracia infinita, misericordia, te va a perdonar de todo. Así es simple. No hay que pagar, no hay que hacer ninguna liturgia, no hay que ir de aquí a Cartago, no hay que tratar bien a la gente que sufre. Son cosas, muchas veces las buenas acciones, como tratar bien a la gente, como ser respetuoso, como ayudar a los demás sin esperar nada a cambio, son cosas que surgen gracias a que Cristo está en ti. Pero eso no te salva de nada. Simplemente tienes que hacer lo que hizo Israel. Responde, confiesa tu pecado, Él te va a perdonar y que Dios se encargue de lo demás. Es así de simple. Hermanos, espero que hayamos podido aprender algo del ejemplo que fue Israel para nosotros, que es Israel para nosotros, que son hijos de Dios, pero que al mismo tiempo se prostituyen a otros dioses. No lo hagamos nosotros, no nos prostituigamos con otras cosas. Seamos fieles a Dios para siempre y por siempre. Es nuestra responsabilidad. Ya lo tenemos todo, porque vamos a ir a entregarnos a basura que ofrece este mundo. Muchas bendiciones, hermanos. Espero que haya podido aprender de este capítulo 3.
y que la paz de Dios esté con usted hoy, mañana y siempre. Muchas bendiciones.